buenas gente, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, yo soy Eva, una opositora ya no tan novata que ha venido aquí a compartir la experiencia, recursos y demás. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los recursos didácticos, que aunque es algo que todos sabemos que está ahí y demás, tampoco le prestamos la atención que se merece ni la atención necesaria, ya que aunque no es un factor determinante para que una situación de aprendizaje salga bien, sí que es un factor que ayuda bastante a que las situaciones de aprendizaje, las actividades y demás sean exitosas, gusten y tal. Así que sin más dilación, vamos a ello y nada, quédate hasta el final. Vale, vamos a empezar hablando de los tipos de recursos. El primero de ellos sería los recursos materiales, que aquí meteríamos materiales audiovisuales, pues como vídeos y demás. Luego tendríamos los materiales fungibles, que son los que se gastan con el uso, pues véase lápices, ceras, plastilinas, cosas de esas. Y luego tendríamos también los materiales no fungibles, que estos son los que no se gastan con el uso, es decir, libros, CDs, una radio, el ordenador y demás. Bueno, aunque la radio y el ordenador entraría más en audiovisuales, perdón. Y por último tendríamos el mobiliario del aula, que aunque es algo que no solemos tener tan en cuenta, sí que nos puede ayudar mucho en las situaciones de aprendizaje, las actividades y demás. Porque un ambiente bien estructurado y tal es muy importante para que las actividades salgan bien. Si yo tengo un ambiente que es favorable al aprendizaje y demás, va a ser mucho mejor que un ambiente que no está pensado en absoluto. Por ejemplo, no es lo mismo un aula estructurada para que se desarrolle el trabajo individual a un aula estructurada para que se desarrolle el trabajo grupal. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en los recursos materiales. El segundo tipo serían los recursos impresos. Aquí podemos meter libros, cuentos, revistas, periódicos, todo aquello que usemos, por ejemplo, revistas y periódicos los puedes usar para hacer un collage, cositas así, pues todo eso serían recursos impresos. Y otro tipo de recursos impresos serían los que hacen los propios niños, es decir, las fichas de aprendizaje, los murales, los paneles para la colaboración, para la comunicación con las familias y demás. Y por último tendríamos los recursos digitales, que aquí podemos meter pues aplicaciones educativas, juegos educativos, YouTube, cositas así que son todo, que están en plataformas, pues todos esos se meten también aquí. Otra cosa que también se mete aquí serían pues lo que os he dicho antes, la radio, el ordenador y demás. Y aquí también podríamos meter juegos y recursos educativos, es decir, los típicos juegos que son autocorrectivos pero que van con algún tipo de voz y demás, también los metemos aquí. También metemos presentaciones que hayamos preparado y tal, aunque en infantil eso no se suele dar tanto, y cositas así, pues los metemos en este tipo de recursos. Vale, pasamos ahora a hablar de los criterios y adecuación de los recursos que vamos a seleccionar. Algunos criterios son muy obvios y otros pues los solemos pasar más por desapercibidos. El primero de ellos, y para mí el más importante, es que se adecúen al nivel del niño, del desarrollo del niño. Es decir, yo no puedo ponerles un recurso que no está adaptado a su nivel de psicomotricidad, por ejemplo, o un recurso que a nivel cognitivo les exige mucho más de lo que ellos pueden dar. ¿Por qué? Porque esto va a dar a una frustración. Y sí, hay que ser tolerantes a la frustración, pero también hay que pedirles cosas de las que sabemos que son capaces de hacer, aunque todavía no estén preparados del todo, pero sí que a nivel desarrollo están preparados para hacerlas. Tendrán que practicarlas y demás para que salgan, y ahí entra el que puedan tolerar la frustración en un principio, pero que sepamos nosotros como educadores que al final, cuando ya hayan practicado muchas veces, les va a poder salir. No ponerles objetivos a través de recursos que sean imposibles de alcanzar para ellos. Y muy ligado a esto, pues también tendríamos que tener en cuenta si los materiales que hemos seleccionado están en relación y conexión con los contenidos y objetivos que hemos seleccionado para desarrollar en las actividades. Es decir, si yo voy a trabajar actividades a nivel cognitivo para que puedan desarrollarse a nivel cognitivo y demás, no tiene ningún tipo de sentido que les ponga actividades para trabajar la psicomotricidad gruesa, por ejemplo, pero aunque sí que es verdad que podemos complementarlos, nuestro material no puede estar centrado en una tarea muy diferente a la que queremos trabajar en las actividades o situaciones de aprendizaje. Otro de los criterios sería la calidad, la seguridad y la adaptabilidad del material que hemos seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que seleccionar materiales
sobre todo que duren bastante, que sean fuertes y tal, sobre todo en infantil. ¿Por qué? Porque los niños sabemos cómo son y a veces pues nos puede la fuerza fruta, sí. Y a veces nos puede la fuerza bruta y se nos va de las manos y lo rompemos. Entonces tienen que ser materiales que sean duros, durables y que sean seguros. Es decir, que no se rompan y en el caso de que se rompan, que no supongan un riesgo para los niños y niñas. También la adaptabilidad, es decir, que no se puede, o sea, que se pueda usar para más de una cosa, que nos pueda servir para más de una actividad. Otro punto es que los materiales fomenten la participación activa de los niños, es decir, que les atraigan los materiales que hemos seleccionado y que les estamos presentando y que esto haga que participen mucho más y mucho mejor en las actividades. Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes porque si el material no atrae, la actividad es un fiasco. Y por otro lado, pues la accesibilidad y facilidad de uso. ¿Qué quiere decir con esto? Que los materiales tienen que estar a disposición de los niños para que los puedan usar siempre. Tener ciertos materiales que no están al alcance de los niños implica que o no son seguros o son bastante delicados y demás. Entonces esto pues no cumplimos con los criterios anteriormente dichos. Así que también una forma de que estén al alcance de los niños es ponerlos aún mejor en cubetas a su altura, para cubetas transparentes que puedan ver qué hay dentro. Es decir, crear un ambiente para los niños y no tanto para el adulto. Vale, pasamos ahora al siguiente punto, que es la organización de los recursos y aquí es importante tener varios aspectos a tener en cuenta porque esto va a facilitar que nuestros niños sean más autónomos. Así que vamos a ello. Lo primero de lo que vamos a hablar es la clasificación y almacenamiento. Es decir, como hemos dicho antes, es que los materiales tienen que estar a disposición de los niños. Y en una forma de almacenamiento que es bastante buena es lo que os he comentado antes, las cubetas estas de plástico que dejan ver lo que hay en el interior y además podemos clasificarlos, pues, por ejemplo, por tipos de juegos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuestros niños todavía no saben leer. Así que es más fácil hacerlo con pictogramas o dibujos que dejen claro lo que hay en el interior de esa caja. Esto ya muy por nuestra parte, el siguiente punto sería tener un control del inventario, es decir, tener como una lista de control para saber qué materiales necesitamos, qué materiales tenemos de sobra, qué materiales nos pueden hacer falta en un futuro y demás. Todo esto es muy importante que lo controlemos porque va a hacer que tengamos una mejor organización del aula y por otro lado que nunca nos quedemos sin materiales para hacer distintas actividades. El tercer punto de este apartado sería el cuidado del material. Aquí es muy importante crear una serie de rutinas que ayuden a los niños a aprender cómo se cuida del material y a enseñarles a cuidar del material. En un principio nos va a costar muchísimo porque es una rutina que ellos no tienen adquirida, por así decirlo, en la mayoría de casos, pero trabajándolo a lo largo del curso y demás y de las diferentes etapas, pues van a aprender mucho mejor, les va a crear una autonomía, les va a crear una satisfacción de que están cuidando bien las cosas, de que les duran, de que siempre pueden acceder a ellas porque las cuidan. Entonces, el hecho de cuidar el material no solo sirve a nivel para nosotros de que no tenemos que estar comprando todo el rato materiales nuevos y demás o pidiendo materiales nuevos, sino que también les va a servir a ellos pues para mejorar su personalidad, su autonomía, su autoconcepto y demás. Así que es un apartado muy importante que les enseñemos a crear rutinas de cuidado, pues si saco un juguete y demás y he dejado de jugar con él, pues lo vuelvo a guardar porque ya no lo necesito, voy a jugar a otra cosa y cositas así. En la distribución y acceso, en esto voy a ser muy redundante porque creo que es muy importante que los materiales estén accesibles para los niños. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una biblioteca de aula, no tiene ningún tipo de sentido que mis estanterías sean muchísimo más altas que los niños y que los niños no puedan acceder a esos libros. Entonces, lo que voy a hacer es unas estanterías de la altura de los niños y que los libros siempre estén puestos, por ejemplo, con la portada hacia afuera, porque repito, nuestros niños todavía no saben leer, entonces pongo la portada hacia afuera que suele llevar un dibujo y demás que les hace identificar el cuento que es. Y como son cuentos que solemos trabajar en clase, pues va a ser mucho más fácil que los discriminen, que sepan cuál es y demás, y que estén, pues eso, a la altura de ellos, que puedan acceder a ellos en cualquier momento y tal.
Y bueno, a lo largo del vídeo os he dado muchos ejemplos y tal, pero también me gustaría leer los vuestros en la caja de comentarios. Y en este apartado creo que es importante que compartamos entre todos qué recursos utilizamos, consejos para otros educadores, porque al final estamos en un constante aprendizaje nosotros como profesores y profesoras, así que es importante que sepamos compartir y dar consejos a los demás. Y dicho esto, pues me gustaría hablaros de los rincones y ambientes de aprendizaje. Es una técnica de aprendizaje que yo creo que está muy extendida, sobre todo aquí en España, utilizar rincones de juego, rincones de actividad para desarrollar el trabajo en el aula. Pero estos rincones tienen que estar muy bien discriminados, muy bien señalizados y muy bien organizados para que sean funcionales. Es decir, no me vale que en el rincón de juego simbólico me pongas también rincón de lógico-matemática. No, los rincones tienen que estar separados por actividades, pueden cambiar a lo largo del curso según la temática que estemos tratando en la situación de aprendizaje y demás, o sea, son flexibles y adaptables y demás, pero sí que tienen que estar discriminados por una tarea principal, por así decirlo. Es decir, yo tengo mi rincón de artistas, tengo mi rincón de juego simbólico, tengo mi rincón de, yo qué sé, de lectoescritura y demás. Todas esas cositas tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de organizar nuestra aula. Por otro punto, también es muy importante que tengamos un espacio para juegos y actividades lúdicas. Es decir, el juego es la principal actividad del niño. Así que debemos utilizarlo en nuestro favor para que los niños puedan aprender mucho mejor. Si utilizamos el juego como elemento motivador, va a ser un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más favorable, mucho más fácil y que todos podamos disfrutar antes que si les siento a poner a hacer fichas todo el tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para un futuro. Y nosotros ya nos vemos a la próxima. No olvidéis regalar un like, suscribiros y dejar vuestros consejos aquí abajo, como ya os he dicho antes. Y nosotros ya nos vemos en la próxima. ¡Chao!